Andrés, un magnate del mundo empresarial, creía haber ejecutado el intercambio más inteligente de su existencia: cambiar el cariño auténtico y constante de Elena por las ambiciones desmedidas y el resplandor artificial de Valeria. La soberbia lo había cegado completamente, junto con las ilusiones de alcanzar una posición social privilegiada, sin darse cuenta de que se precipitaba hacia la estafa más devastadora de todas, una trampa que le arrebataría lo único que sus fortunas jamás podrían adquirir: la oportunidad de ser padre. Una década antes, la atmósfera estaba cargada de una separación inevitable. Andrés organizaba sus pertenencias en maletas, resuelto a marcharse para siempre. Elena, su compañera durante tantos años, luchaba desesperadamente por captar su atención. Necesitaba revelarle algo que transformaría por completo sus destinos, una revelación crucial sobre el futuro que compartían. Sin embargo, las palabras de Elena quedaron sofocadas por el encanto premeditado de Valeria, quien apareció para recogerlo. Andrés, impaciente y decidido, dirigió su mirada hacia Elena y pronunció las palabras que determinarían su ruina. Ya no existía un nosotros entre ellos. Declaró con convicción que Valeria le proporcionaría la existencia próspera y opulenta que él se merecía, una realidad que Elena jamás podría ofrecerle. Después de esto, se marchó sin mirar atrás, la abandonó, convencido de que ella ya no tenía secretos por compartir. Elena, completamente destrozada, se desplomó en lo que antes era su hogar compartido, acariciando su vientre que aún no mostraba señales evidentes. Su última esperanza residía en su teléfono móvil. Redactó y envió el mensaje que alteraría el curso de sus 3 vidas: la revelación de su embarazo, la noticia de que esperaban un hijo juntos. Él tenía derecho a saberlo, sin importar las circunstancias dolorosas. Pero esa comunicación jamás llegó a los ojos de Andrés. Valeria, la prometida que él veneraba ciegamente, ya había establecido su residencia junto a él y poseía acceso completo a sus objetos personales. Al detectar la notificación entrante, actuó con una crueldad meticulosamente planificada que Andrés jamás habría imaginado. Accedió al dispositivo de él, examinó el borrador del análisis médico y leyó la confesión de Elena. Una sonrisa de victoria, glacial y despiadada, se formó en su rostro. Para sus planes ambiciosos, un bebé representaba la destrucción total. Las riquezas de él le pertenecían exclusivamente, y no las compartiría con una antigua pareja y un recién nacido. Sin vacilación, eliminó el mensaje, bloqueó el contacto de Elena y borró cada rastro de evidencia. Andrés, en su inocencia, interpretó que Elena había desaparecido por dignidad herida o melancolía profunda. La realidad era que había sido silenciada por una conspiración despreciable, orquestada por la mujer que él había seleccionado para su porvenir. La década posterior demostró que la opulencia no equivalía a la plenitud emocional. La unión matrimonial entre Andrés y Valeria se convirtió en una representación teatral dorada. Valeria desempeñaba el papel de esposa ornamental, rodeada de alhajas costosas y celebraciones extravagantes, pero su única preocupación era el estado de las finanzas de su esposo. Su comportamiento era distante y calculador, mientras Andrés experimentaba una soledad creciente dentro de esa cárcel construida con oro. Andrés, completamente absorbido por la expansión de su imperio comercial, tardó en percibir las grietas que se formaban. Sin embargo, las transacciones financieras comenzaron a mostrar patrones inquietantes, con cantidades enormes que se desvanecían en empresas cuestionables que él apenas supervisaba.
La justificación de que se trataba de inversiones de alto rendimiento había perdido toda credibilidad. Decidió solicitar una investigación exhaustiva realizada por auditores de su confianza. Valeria, al percibir el riesgo de que su red de engaños fuera expuesta, recurrió a la única estrategia que le quedaba disponible, la manipulación emocional. Intentó cautivarlo nuevamente, distraerlo de los problemas financieros con promesas de placeres sensuales y lujos extravagantes, suplicándole que olvidara los reportes contables. Pero Andrés había llegado a su límite con la superficialidad. El esplendor ya no lograba distraerlo de la realidad. Su expresión se había endurecido notablemente. Declaró estar hastiado de la hermosura y el esplendor, explicando que ahora su enfoque estaba en construir un legado duradero. En un momento cargado de desconfianza profunda, le preguntó directamente a Valeria por qué mostraba tanto nerviosismo ante la auditoría programada. Las semillas de la sospecha habían germinado. La investigación solicitada por Andrés no tardó en producir resultados, pero lo que reveló superó ampliamente las preocupaciones iniciales sobre su legado. El informe representó un golpe devastador, documentando una década completa de matrimonio que había funcionado, en realidad, como una operación sistemática y cuidadosamente planificada de apropiación indebida. Valeria no era simplemente una mujer derrochadora, era una estafadora profesional con años de experiencia. El esquema fraudulento mostraba sofisticación extrema e involucraba una red internacional compleja. Aprovechando los poderes notariales que Andrés había firmado de manera descuidada durante los años, ella había establecido múltiples corporaciones fantasma en jurisdicciones de baja tributación. Los recursos financieros que supuestamente financiaban proyectos internacionales de alta rentabilidad estaban siendo transferidos sistemáticamente hacia cuentas bancarias bajo su control absoluto, preparadas para ser vaciadas en el momento estratégico. La cantidad desviada alcanzaba proporciones monumentales, poniendo en peligro no solamente su fortuna personal, sino la estabilidad completa de todo su conglomerado empresarial. El plan definitivo de Valeria consistía en drenar la mayoría de los activos disponibles, responsabilizar a un asesor financiero inexistente y desaparecer del país, dejando a Andrés enfrentando las deudas acumuladas y el escándalo público. Con todas las evidencias reunidas, Andrés organizó la confrontación definitiva en su penthouse de lujo. No alzó la voz en ningún momento. Sus palabras contenían una frialdad penetrante, la expresión de un hombre que contemplaba una década completa de su existencia reducida a una representación teatral. Reveló su conocimiento sobre las cuentas en paraísos fiscales y la falsificación de su firma en un contrato reciente de venta inmobiliaria. Valeria, al verse completamente acorralada, abandonó definitivamente su encanto artificial y la máscara de esposa devota. En lugar de intentar defenderse, lanzó un contraataque cargado de desdén. Se burló de su candidez, ridiculizando la manera en que se había dejado manipular por la belleza física y las promesas huecas. Confesó abiertamente que jamás había sentido amor por él, que únicamente había sido el medio para alcanzar el lujo que consideraba merecer. Afirmó con arrogancia desmedida que siempre había reconocido que él era un ingenuo obsesionado con el estatus social extremadamente fácil de engañar. Ese instante representó la revelación transformadora de Andrés. El fraude económico, aunque catastrófico, paradójicamente le había otorgado la libertad. Comprendió que la miseria emocional constituía el costo más elevado que había estado asumiendo.
Con una demostración de autoridad y honor personal, le comunicó que la separación matrimonial sería instantánea. Emplearía toda la maquinaria jurídica disponible para asegurar que ella no se apropiara ni de una moneda de lo que permanecía de su patrimonio, y que afrontaría las repercusiones penales de sus acciones criminales. La Alianza Dorada se desintegró completamente en polvo, y Valeria, desprovista de su instrumento más efectivo, la hermosura fraudulenta, fue desterrada definitivamente de su existencia. Después del colapso, Andrés necesitó un período de recuperación. La disolución matrimonial con Valeria lo había dejado próspero económicamente, pero completamente agotado a nivel espiritual. Poseía los recursos monetarios, pero experimentaba un vacío profundo en su interior. En un momento de introspección y búsqueda de su verdadera identidad, decidió regresar a un sitio cargado de significado emocional, un espacio que había formado parte integral de su vida, junto a Elena, la plaza modesta en el vecindario histórico donde acostumbraban reunirse antes de que la codicia lo dominara por completo. Se había acomodado en una banca de madera, contemplando las familias que pasaban, experimentando la melancolía de una existencia sencilla que había rechazado despiadadamente cuando la divisó a lo lejos. Allí se encontraba Elena. Lucía más resiliente, más desarrollada emocionalmente, con la hermosura tranquila de quien había reconstruido su vida sobre cimientos inquebrantables. Y junto a ella caminaba un niño pequeño. El pequeño aparentaba aproximadamente una década de vida. Andrés experimentó un escalofrío que recorrió toda su columna vertebral, una sensación corporal y abrumadora de reconocimiento instantáneo. El niño respondía al nombre de Daniel, y la similitud era indiscutible, angustiante, imposible de pasar por alto. No se trataba únicamente de las características faciales, sino de la forma en que Daniel se expresaba corporalmente, cómo dirigía su mirada hacia el paisaje distante. Daniel poseía los mismos ojos penetrantes que Andrés, la misma actitud reflexiva que él mismo había mostrado durante su niñez. Era como si estuviera contemplando una réplica de sí mismo, una década más joven. Andrés, tambaleándose emocionalmente, se acercó con pasos vacilantes. Daniel, con la curiosidad característica de la infancia, fue el primero en establecer contacto, preguntando sobre algo que Andrés portaba consigo. El empresario apenas logró articular una respuesta con la voz quebrada por la emoción. Se dirigió hacia Elena, ignorando momentáneamente a Daniel, forzándola a una confrontación que no podía evitarse. Le preguntó a Elena, con un nudo opresivo en la garganta, quién era ese niño extraordinario. Exigió que le revelara la verdad completa, porque resultaba innegable. Aquel pequeño se asemejaba a él de una manera que desafiaba cualquier explicación casual. Elena, quien había transcurrido una década completa aguardando este momento preciso para que el destino cumpliera su propósito, lo enfrentó con una combinación de dolor acumulado y alivio liberador. Ya no podía continuar con las mentiras, ya no podía mantener oculta la realidad. El momento del reencuentro con Daniel, en la plaza cargada de nostalgia, representó un impacto que inmovilizó completamente a Andrés. Cuando se aproximó, no fue el recuerdo de Elena lo que lo golpeó, sino el porvenir que le habían arrebatado maliciosamente. Daniel, con sus 10 años de existencia, observó a Andrés con la misma intensidad penetrante y la misma manera segura de caminar que constituían características distintivas de la familia. El reencuentro entre Andrés y Elena se convirtió en un enfrentamiento de miradas cargadas de significado.
Por un lado, el anhelo reprimido y el dolor ancestral. Por el otro, la necesidad urgente de obtener perdón. Durante los primeros días, toda la atención se concentraba en Daniel. Andrés dedicaba horas completas junto a su hijo. En uno de esos encuentros, durante una tarde lluviosa y melancólica, Daniel cuestionó por qué jamás había contado con la presencia de un padre, y el sufrimiento del abandono se volvió palpable en el ambiente. Andrés, incapaz de engañar a su hijo, habló únicamente de su error monumental de criterio, de la ceguera que lo había consumido por completo, pero prometió solemnemente que jamás se marcharía nuevamente. El acercamiento con Elena constituyó un proceso gradual y lleno de sufrimiento. En una de las cenas forzadas por la presencia de Daniel, el silencio se volvió completamente insoportable. Andrés se atrevió a tocar delicadamente la mano de Elena sobre la mesa, y la electricidad entre ambos fue instantánea y poderosa. Elena retiró su mano de manera abrupta, con los ojos humedecidos por las lágrimas contenidas. Ella cuestionó agresivamente el contacto físico, exigiendo saber qué era lo que él realmente pretendía conseguir. Lo acusó de intentar comprar su regreso a la familia utilizando dinero, empleando a Daniel como pretexto conveniente. Andrés respondió con la voz entrecortada por la emoción, afirmando que lo único que deseaba adquirir nuevamente era su pasado perdido, su alma que había vendido a Valeria por ambición. Reconoció que la había intercambiado por un lujo completamente vacío, pero garantizó que el único lujo que anhelaba en ese momento era la tranquilidad de permanecer a su lado. Esta vulnerabilidad auténtica y sincera logró quebrar definitivamente la muralla protectora de Elena. Se dio cuenta de que la máscara de ambición había caído de forma permanente e irreversible. A pesar del sufrimiento y la desconfianza arraigada, la atracción magnética entre Andrés y Elena constituía una fuerza imparable, una llama ardiente que ni el tiempo transcurrido ni el dolor acumulado habían logrado extinguir. En cada mirada intercambiada, cada roce involuntario, la memoria del amor que había florecido antes del caos los arrastraba irresistiblemente hacia el pasado. La nostalgia se entremezclaba peligrosamente con el temor. Elena experimentaba terror ante la posibilidad de entregarse nuevamente a un hombre que ya la había abandonado por el esplendor material. Andrés temía profundamente no lograr demostrar que la codicia había sido completamente erradicada de su espíritu. El acercamiento físico se convirtió en un abismo inevitable. Después de una cena cargada de tensión en el hogar de Elena, Andrés se había despedido formalmente y partido. Sin embargo, minutos después, impulsado por una fuerza más poderosa que la lógica, regresó precipitadamente, argumentando haber olvidado sus llaves del automóvil. Elena abrió la puerta, y en el umbral la realidad se detuvo completamente. Sus miradas ya no luchaban entre sí, sino que imploraban desesperadamente. Aquel silencio, cargado con una década completa de emociones contenidas, se volvió absolutamente insoportable. Andrés la atrajo hacia un abrazo que representaba más una súplica de perdón, una desesperación por reconectar sus almas. La besó con la pasión acumulada de 10 años de arrepentimiento profundo, un beso intenso y desesperado que expresaba todo lo que las palabras no lograban comunicar: la nostalgia punzante, la culpa destructiva y la certeza absoluta de que se pertenecían mutuamente. Elena se entregó al contacto sintiendo que no podía, ni deseaba, resistir la fuerza abrumadora que los unía. Era la evidencia de que aquel amor no constituía un recuerdo lejano, sino una realidad palpitante y vibrante.
No obstante, la intensidad de aquella noche solamente amplificó la crisis emocional. Al amanecer, Elena se retiró emocionalmente. La pasión era auténtica, pero la pasión en soledad no podía sostener una estructura familiar. Temía que la atracción fuera únicamente nostalgia romántica. Necesitaba más que besos ardientes. Requería una demostración concreta de que Andrés sería un compañero para toda la existencia, no simplemente para un fin de semana efímero. La vida de Daniel y la suya propia no constituían un entretenimiento. Programó una reunión con Andrés en su propia oficina ejecutiva, el centro neurálgico de su antiguo imperio, y paradójicamente, el sitio donde sus prioridades se habían corrompido. Ingresó imponente y determinada sin dejarse intimidar por la opulencia circundante. Elena permaneció de pie. Lo enfrentó desde esa posición, con una expresión completamente seria. No había llegado para un encuentro casual o para reavivar una llama del pasado. Había venido para determinar el futuro definitivo. Su voz sonaba firme, sin rastros de resentimiento, únicamente la claridad de quien había sufrido suficientemente y ahora exigía un compromiso innegociable. Declaró que la situación se había tornado completamente insostenible. Daniel los amaba profundamente y ellos se amaban, pero el limbo de una relación mal resuelta estaba lastimando a todos los involucrados. Entonces, presentó su exigencia definitiva. Andrés necesitaba tomar una decisión irreversible, o se comprometía a reconstruir genuinamente la vida, colocando a la familia como prioridad absoluta, demostrando mediante acciones tangibles que había superado la ambición y el materialismo, o se limitaría a desempeñar el papel de padre de Daniel, sin participación romántica con ella, y seguirían caminos completamente separados, únicamente unidos por el vínculo paternal. No aceptaría menos que un Andrés completamente transformado. El riesgo de perderla nuevamente, y esta vez para la eternidad, constituyó el ultimátum que impactó a Andrés con fuerza devastadora. Andrés experimentó el peso abrumador de ese momento crucial. La respiración se le dificultó notablemente. Allí se encontraba la mujer de su existencia, la madre de su hijo, ofreciéndole la oportunidad final, pero exigiendo la totalidad de su transformación personal. No se trataba de una cuestión monetaria, sino de principios fundamentales. Contempló a Elena a los ojos que habían presenciado tanto sufrimiento por su culpa, y no vaciló un instante, no ofreció dinero, ni alhajas costosas, ni promesas huecas. Ofreció acciones concretas. En un gesto que sorprendió completamente a Elena, reveló los documentos de una nueva fundación benéfica que había establecido en honor de Daniel, enfocada en asistir a familias de madres solteras, las mismas que Elena había defendido apasionadamente y que él había ignorado sistemáticamente en su pasado. Explicó que había reestructurado una porción considerable de sus empresas, delegando mayores responsabilidades para disponer de más tiempo libre. Demostró que ya no era el hombre consumido por el trabajo y el estatus social, sino alguien que buscaba un propósito renovado. Le expresó a Elena que, junto a ella y Daniel, había descubierto el verdadero significado de la riqueza auténtica. La ambición de Valeria le había enseñado el valor del dinero, pero ella y Daniel le habían enseñado el valor de lo genuino, de lo que era eterno e innegociable. Había aprendido la lección más costosa de todas, y ahora estaba completamente preparado para dedicar su existencia a ellos. Elena, finalmente conmovida por la actitud desinteresada y el compromiso incondicional, sonrió radiante. El perdón era mutuo,
El resentimiento había sido superado y la verdad había triunfado sobre la mentira. Dio un paso hacia adelante y el abrazo que siguió selló no solamente una reconciliación, sino el renacimiento de una familia completa. El magnate, anteriormente frío y ambicioso, ahora es un padre presente y un compañero amoroso. La venganza de Valeria fracasó estrepitosamente. Al intentar robar un imperio, terminó forzando la creación de una familia inquebrantable. La existencia de Andrés se convirtió en una narración de moralidad profunda. Descubrió que algunos errores nos cuestan fortunas materiales, pero otros, por más dolorosos que resulten, nos obsequian con la riqueza más grande, la oportunidad de una segunda chance. El amor verdadero, comprendió, siempre encuentra la manera de desenmascarar la falsedad y de reconstruir lo que fue destruido. La mayor fortuna de Andrés ya no residía en los estados financieros de sus cuentas, sino en los ojos profundos de su hijo y en el amor incondicional de su familia. Y así vivieron, no el felices para siempre de los cuentos fantásticos, sino el felices cada día, construido sobre la verdad, el perdón y el amor que resistió al tiempo y a la traición.